te vas a tu fábrica de palabras, ella no lleva muy bien y yo a veces tampoco llevo bien ese encierro. La fábrica de palabras es ese rincón íntimo donde el folio en blanco y yo nos quedamos frente a frente. Y allí es donde desabrocho mi alma, donde convierto emociones en letra y muchas veces al hacer esa labor me surgen preguntas, preguntas como ¿servirá para algo esto que estoy haciendo? ¿El vaciarme sobre un papel traerá alguna respuesta? ¿Aliviará alguna pena? Así que cuando tengo la oportunidad, como es ahora mismo, de conversar, de interactuar con lectores y lectoras, definitivamente las aprovecho. Así que hay oportunidades que aprovecho y hay oportunidades que provoco, como ha sido esta. Y os agradezco la gentileza de darme este tiempo. Mirad, Manipulación tóxica es probablemente, creo que es el libro número 35 de los que he podido publicar. Y tiene una característica que lo hace diferente a otros libros. Y es que no busco aquí tanto, ¿cómo lo diría? No busco tanto inspirar como advertir. Yo creo definitivamente que la medicina preventiva es mucho mejor que la medicina paliativa. Creo, sin embargo, que cualquiera que haya sido herido puede y debe buscar la restauración. Creo en un Dios y sirvo a un Dios que convierte nuestras heridas en trofeos, que convierte nuestras ruinas en palacios, que toma los escombros de una vida destruida y la convierte en una obra de arte. Dios restaura. No lo digo solo desde la ciencia, lo digo desde la pura experiencia. Pero por otro lado, Dios prefiere que aquellas lágrimas que no es imprescindible derramar, no las derramemos. A Dios le encanta vernos sonreír. Dios se goza con nosotros en la primavera. Es cierto que tiene que haber inviernos, es cierto que tiene que haber noches, pero no provoquemos el invierno, no provoquemos la noche. Por eso es que cuando escribí Manipulación tóxica, yo lo que busco es intentar crear una hoja de ruta para que lectores y lectoras puedan percibir si se están aproximando a ese desfiladero peligroso que es el de ser manipulados. Dios nos llama a ser útiles, pero no quiere que seamos utilizados. Dios nos llama a servir, pero no quiere que seamos serviles. Dios busca que cubramos necesidades, pero no pide que complazcamos caprichos. Así que hoy estoy hablando acerca de una obra que yo creo que puede generar cierta controversia, pero que yo necesitaba escribir. En Manipulación tóxica he resumido 1000 historias en una sola. Es un libro, como todos los que he escrito, inspirado en hechos reales. Hace 43 años que ejerzo el pastorado y eso me ha permitido asistir al levantamiento de demasiados cadáveres. Y ahora hablo de cadáveres emocionales. He tenido que asistir a personas que habían sido muertas, muertas emocionalmente. La razón, la causa, esas personas se implicaron en un servicio genuino, sincero, apasionado, y pasando el tiempo, descubrieron que habían sido utilizados, que habían sido manipulados. Servir a Dios es lo más alto a lo que puede aspirar cualquier persona. Si Dios me concediera otra vida, yo no concibo la idea de invertirla de otra manera que como he invertido esta, amándole y sirviéndole. Servir a Dios es lo más grande, pero servir a Dios difiere, difiere bastante de servir a las personas. Y déjame que explique esto. Dios nos envía a servirle a Él, amando y sirviendo a las personas que tienen necesidad, llenando vacíos, sanando heridas, pero eso no nos convierte en súbditos.
de ningún ser humano. Nosotros no hemos sido llamados a responder incondicionalmente a las órdenes o a los caprichos de ningún ser humano, sea cual fuere el cargo que ostenta. Nosotros debemos responder a Dios, y responder a Dios nos implica estar bajo autoridad, reconocer el ministerio, reconocer el liderazgo, pero cuidado con los liderazgos incondicionales, cuidado con obedecer a ciegas, porque no creo que esa sea la voluntad de Dios. Dios nos ha dado algo, un don hermosísimo, aparte del don inefable de la salvación, nos ha dado otro don altísimo, que es el de la libertad. Y no permitamos que nadie nos robe ese don que Dios nos ha dado, la libertad, porque eso es un tesoro genuino. Así que convertí estas historias, después de haber asesorado y acompañado a muchas personas destruidas, la convertí en una historia, la historia de Dani. Y como tal vez alguno o alguna no ha leído el libro, ojalá no me salga ningún spoiler, ojalá no destruya, porque es un libro con muchos giros inesperados, un libro con altas dosis de intriga, de suspenso, pero el corazón de este libro es este. Servir a Dios debe provocar en ti 1000 sonrisas. Alguna lágrima también, la Biblia lo advierte. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las lágrimas que derramamos en el servicio sincero a Dios se convierten en agua de riego que fertiliza la tierra, traerá fruto, esas lágrimas que vertemos sirviendo genuinamente a Dios. Pero las lágrimas que son fruto de la manipulación se convierten en ácido, ácido que quema el alma, que destruye esperanzas, que vacía iglesias y que llena clínicas psiquiátricas. Y sé de lo que estoy hablando, de verdad. Y creo que lo podremos exponer un poquito más en profundidad enseguida. Pero mirad, por otro lado, quiero decir también que manipulación tóxica no está escrito únicamente para el ámbito eclesial, sino que también está circulando en el mundo general, en literatura secular. Por eso doy en llamar a la entidad que manipula al protagonista, doy en llamarla la causa. Cada uno ha de poner el nombre a esa causa. Para algunos será un cónyuge manipulador y tóxico, para otros será un jefe manipulador o tóxico, para otros será una entidad y para otros será una iglesia. Cada uno ha de poner su propio nombre. Creo que con esta introducción, larguísima por cierto, podemos entrar y ahora yo respondo a vuestras preguntas. Esa introducción era justa y necesaria. Buenísima como siempre, José Luis, gracias por eso. Una de las preguntas que tenemos tiene que ver obviamente también con, en el caso de Sarine y mío, con nuestra función como líderes. Como Sarine comentó, estamos plantando iglesias en Miami, ahora acá estamos en Puerto Rico también comenzando una obra. Y obviamente siempre el tema del dinero y la manipulación del dinero dentro de las iglesias es un tema muy sensitivo y muy controversial por, ¿verdad?, todas las malas experiencias y los malos manejos que hemos visto en el pasado. Una primera pregunta que me gustaría hacerte y que me gustaría que compartas tu expertise en tu respuesta con nosotros es que, por ejemplo, nosotros en un Recognize, en esta iglesia que estamos plantando, nosotros no solicitamos ofrenda en los servicios por este mismo tema de la manipulación y que muchos líderes y pastores han hecho en el pasado, cosas que, ¿verdad?, todos hemos escuchado. La pregunta es, ¿cómo los líderes en una comunidad de fe pueden solicitar ofrendas de forma saludable sin llegar a usar la manipulación para que las personas se sientan culpables y donen dinero a la causa o, en este caso, esa comunidad de fe o esa iglesia? Bueno, Carlos, para ser la primera,
Pues es un buen disparo con bala de cañón. No está mal. Mira, tiene mucho sentido esa pregunta y, y es muy pertinente y por eso la respondo con mucho gusto. Primero, es importante ser consciente de que en la inmensa mayoría de los países, al menos en los países hispanoamericanos y en muchos lugares de España también, perdón, de Europa, España entre ellos, las iglesias viven de las ofrendas, de los diezmos, los donativos que dan sus fieles. Luego, la ofrenda y el diezmo es un derecho que tiene cada uno de los miembros de iglesia para poder sostener adecuadamente. Luego, ningún pastor, pastora, líder eclesial debería sentirse mal por dar a sus miembros la oportunidad de ofrendar. Es muy respetable la posición vuestra entiendo que habrá otras vías de financiación para la iglesia, es respetable, pero de que una persona brinde la opción de ofrendar a que extorsione a sus fieles para que ofrende, hay un abismo, hay una enorme distancia, una enorme diferencia. Tu pregunta muy concreta era ¿cómo? ¿Cómo podemos ofrecer esa oportunidad sin manipular? Simplemente abriendo un espacio que puede ser dentro del propio culto o puede ser mediante otra vía para que las personas que voluntariamente desean ofrendar, diezmar, puedan hacerlo. Pero lo que a mí me inquieta es cuando se cruza esa línea roja que separa el derecho de la extorsión y entramos ya a generar sentimientos de culpa o un espíritu de condenación a quien no lo hace, a quien no ofrenda. Y cuando ya la situación alcanza un punto realmente alarmante y vergonzoso, es cuando comenzamos a vender la bendición de Dios con esa palabra que ha sido tan manipulada, tan mal empleada como la palabra siembra. Yo entiendo que en determinados ambientes puede tener su sentido, pero cuando la siembra empieza a envolverse en dinero, en divisa, eso ya a mí sí que me inquieta. Hace no demasiado tiempo, yo estaba acompañando, pasando un tiempo con un pastor que había dejado toda su vida al servicio del Señor. Este pastor español, y en España tenía su iglesia, tiene su iglesia todavía, eh, ha trabajado arduamente para levantar una comunidad de creyentes. Entonces a España llegó un apóstol. Podría dar su nombre y sin embargo no lo voy a dar. Pero ten cuidado con personas así. Un apóstol que generaba y desprendía un carisma increíble y que proyectaba una autoridad impresionante y, y uno de sus ancianos, de los ancianos de este pastor español, le dijo, pastor, tenemos que traer a este apóstol, tenemos que traerle a la iglesia. El pastor tomó ciertas precauciones, pero bueno, ante la insistencia irreductible de ese anciano, dijo, está bien, vamos a traerle un domingo. Llamó la atención de este pastor, amigo mío, que antes de llegar el apóstol, llegase un enviado de él. El enviado de él quería conocer cuántos se congregaban en la iglesia el domingo y cuánto levantaban de ofrenda ese domingo. Entonces, eso ya inquietó muchísimo a este pastor. Sin embargo, había dado su palabra, así que al domingo pactado llegó el apóstol. Antes de predicar, aquel apóstol comenzó a pedir, porque había pactado que un porcentaje determinado de la ofrenda sería lo que le entregarían a él. Así que la ofrenda él tenía que procurar que fuera elevada.
Mirad, os estoy abriendo mi corazón y quiero deciros, no me siento nada cómodo hablando de esto y sin embargo creo que debemos hablarlo. Aquel apóstol antes de predicar, y subrayo esto, antes de la palabra, vino lo que era su interés, y era levantar la mayor ofrenda posible. Y su ofrenda se levantó en términos como, yo no necesito que tú ofrendes, pero tú sí necesitas ofrendar. Mientras yo te estoy hablando, decía el apóstol, miles y miles de euros están entrando en mi cuenta bancaria, pero tú necesitas ofrendar. Así que trae tu ofrenda y deposítala aquí en el altar, junto a mis zapatos de 600 euros. Deja aquí tu ofrenda. Y remangándose la chaqueta, mostró su reloj. Este es uno de los 4 Rolex que yo tengo. Quiero decirte con esto que yo no te pido que ofrendes porque lo necesite. Mira, el pastor lloraba al comentarme esto. Lloraba al comentarme esto. Él me decía, he dedicado 46 años de mi vida a levantar esta comunidad de creyentes y ver cómo en 50 minutos un domingo por la mañana la destruían. Ahora, por amor al anciano, por amor a su familia, yo no hice lo que tal vez debería haber hecho, me decía el pastor, subir e interrumpir a este apóstol pidiéndole que abandone el altar. Pero al domingo siguiente sí que tuve que ocupar el altar y desmentir y corregir muchas cosas que se habían hecho y dicho el domingo anterior. Finalmente, el anciano que provocó la visita de este apóstol, ofendido porque su pastor había corregido al apóstol, abandonó la iglesia con toda su familia. Mira, no solo ocurre esto en España, tú sabes de sobra que ocurre en cualquier lugar. Creo que esas personas tendrán que rendir cuentas ante Dios por el daño que están haciendo. Todos debemos proveer a los miembros de nuestras congregaciones la oportunidad de ofrendar. En lo personal, creo que ofrendar y sostener mi iglesia es más que un derecho, es un deber mío también. Ofrendo y diezmo, pero no toleraré que nadie tuerza mi brazo para que yo suelte la ofrenda, porque eso es algo que hago por amor. Y eso es lo que encuentro en la palabra de Dios también. Así que la mejor manera de ofrendar adecuadamente es que nuestros miembros lo hagan con alegría, que lo hagan con alegría. Tomar 20 minutos para levantar una ofrenda recitando versículos de pe a pa, tomar 20 minutos para levantar una ofrenda no me parece necesario, no me parece prudente. Creo que debemos brindar la oportunidad y luego centrar la liturgia del culto en adorar a Dios y en predicar su palabra. Y Él se ocupa de los detalles. El Dios que da la visión, lo sabéis de sobra, da la provisión también. Él se ocupará. Amén, amén, amén. Definitivamente, wow. Aquí me dio de todo. Sentí todas las emociones habidas y por haber. Yo Tristeza, lloré. dolor, coraje. Gracias por eso, José Luis. Sarinet, la próxima pregunta. Sí, tengo una próxima pregunta. Gracias, José Luis, por esa excelente respuesta. De verdad que esto ha sido de gran bendición. Tengo personas que están escribiendo caritas tristes, llorando en el chat. Qué vergonzoso. Amén, excelente. La próxima pregunta es, José Luis, mencionas en el libro algo muy interesante a través del diálogo de los personajes. Y como no quiero hacer spoilers tampoco para las personas que no lo han comprado. No voy a mencionar quién lo dijo, qué fue lo que pasó, pero sí quiero extraer de ahí varios ejemplos, como por ejemplo estas frases de si te vas de aquí, eh, la bendición de Dios no va a ir contigo. Si esa persona se va de aquí, no le podemos hablar y se convierten muchas veces las iglesias en esta manipulación de la que tú hablas muy bien en el libro,
expertos en querer aislar a las personas que por X o Y razón abrieron sus ojos y se dieron cuenta que están siendo manipulados en esa comunidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las señales de alerta que indican que en una comunidad de fe o en una iglesia se está utilizando la manipulación en lugar de una enseñanza basada en la verdad y la libertad en Cristo Jesús? Muy bien. Gracias, Arinet, por esa importante pregunta. Permitidme que antes haga una aclaración. Mirad, ¿cómo podemos nosotros o cómo se clasifican las sectas? Porque hay sectas cristianas y no cristianas. Y luego también en las iglesias cristianas, que no son sectas, puede haber actitudes sectarias. En la clasificación, incluso la clasificación legal y oficial de las sectas es en secta tipo A, secta tipo B y secta tipo C. La secta tipo A es la que perjudica al adepto, le perjudica financieramente, la que busca la economía del adepto. Es una secta relativamente peligrosa, pero que solo apunta a eso, buscar utilizar financieramente al seguidor. La secta tipo B es la que perjudica financieramente y también mental o emocionalmente al adepto. Esa es tipo B y es más peligrosa. Es la que no solamente busca que los adeptos financien no solo la necesidad, que eso sería legítimo, sino sobre todo los caprichos del líder, y le perjudica en la economía, pero además le tortura con actitudes que dañan su salud mental, actitudes que normalmente pasan por sentimientos de culpabilidad extremos, pasan por dañar su autoestima. Ahí es la frase, fuera de mí no puedes hacer nada. No solo lo utilizan en el ámbito religioso. El cónyuge tóxico, el cónyuge manipulador y tóxico le dirá a él o a ella, si me dejas, no serás nada en la vida, no podrás salir adelante. Así que la actitud sectaria o la secta tipo B perjudica financiera y mental o emocionalmente al adepto. Y finalmente la secta más peligrosa, la tipo C, que daña financieramente, daña mental y emocionalmente y daña también físicamente, como pueden ser determinadas sectas que promueven o bien la prohibición de transfundir sangre a alguien que lo necesita para una cirugía, o bien el poder o el buscar aprovecharse del cuerpo, de la vida de los adeptos en ámbitos muy vergonzosos. Esa sería la clasificación de las sectas. Ahora, ¿cómo puedo yo detectar? ¿Cómo puedo yo detectar si el círculo en el que me muevo está buscando mi manipulación? Vuelvo a decir esto, mira, la clave está en esto. ¿Qué sensaciones te produce estar en ese lugar? Hay una frase que para mí es vital. No permanezcas en un lugar donde no puedas florecer, aunque te guste. No permanezcas en un lugar donde no puedas florecer, aunque te guste. Si estar en ese lugar está robándote la paz, está robándote la alegría, si permanecer en ese lugar y en ese círculo está haciendo que los sentimientos de culpa predominen en tu vida, por favor, párate. No te digo date la vuelta de inmediato y corre. Lo primero, párate, evalúa. ¿Crees que Dios espera que tú te sientas como te sientes? ¿Crees que lo que Dios espera de ti es que vivas torturado por una culpabilidad constante?
una sensación de no estoy dando la talla, no estoy respondiendo como esperan. Dios no quiere eso. Mira, Dios te ama como yo no soy capaz de explicar. Y ese amor, obviamente, le lleva a que lo que debe predominar para ti es que cierres tus ojos, que sientas la comunión fluir entre tú y Él, que llegues a tu casa, puedas dejarte caer sobre tu cama, lanzar una pierna al norte y otra pierna al sur y decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Por descontado que también tenemos determinadas responsabilidades, determinados derechos y determinados deberes. Por supuesto que tenemos que ser y buscar la integridad y responder a los designios de Dios, pero normalmente el manipulador lo que hará es que él quiere instrumentalizarte. Déjame que te explique esto. Él quiere convertirte en mano de obra para sus fines. Y por eso él quiere que tú tengas una sumisión constante e incondicional. Y para ello buscará que cuando no estás sometido, te sientas mal, te sientas culpable. Y si alguna vez quieres salir, te dirá, el camino que has tomado es un atajo al infierno. Jesús era tan distinto, fíjate, Jesús, para que le siguieran, ponía ¿cómo decir? Un listón bien alto. Si alguno quiere venir conmigo, tome su cruz y sígame. Lo ponía difícil para que le siguieran, pero cuando alguien quería irse, decía, ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros? Podéis iros. La iglesia sectaria hoy en día, para que entres, te abren todas las puertas y ventanas de par en par. Ven, no tenemos demasiados requisitos. Ven, ven, el love bombing, perdón por mi inglés, el bombardeo de amor. Cuando llegas eres extremadamente bien recibido. No importa cómo vengas, entra. Ahora, como quieras irte, justo lo contrario de Jesús, como quieras irte, vas a encontrar que todas las puertas están cerradas con 1000 candados. Y si quieres forzar una puerta, saldrás, saldrás en maldición. Pero por favor, recuerda esto, ningún ser humano, ni todos los seres humanos juntos, tienen el título de propiedad sobre la bendición. Quien te bendice es Dios. El propietario de la bendición es Dios. Es esa la bendición que debes buscar. Por eso, sacúdete la culpa, sacúdete la toxicidad. Busca amar a Dios con todo el corazón. Busca integrarte, y esto es importante, en una comunidad de creyentes saludable, sana, donde se predica la palabra, donde se predica la corrección también, por supuesto, pero la corrección con amor. Concluyo, termino esta respuesta. Decía el apóstol Pablo, seguid y proclamad la verdad en amor. Fíjate, por favor, toma nota de esto. La verdad es el corazón, pero dice en amor. El original griego dice envuelta en amor. Cuando tú lanzas la verdad a alguien, lo primero que va a tocar a ese alguien es el amor y luego la verdad. Cuando la verdad la lanzamos, la disparamos desde el legalismo, desde el autoritarismo, desde la autocracia, esa verdad no va envuelta en amor. Esa verdad es verdad, no lo voy a negar, pero hiere, destruye, daña. Gracias por la pregunta, Sarinet. Gracias a ti, José Luis. Ahora Carlos con la tercera pregunta. Antes de continuar, si tienen preguntas, por favor recuerden enviarlas por el chat para que luego que terminemos con las nuestras podamos entonces
compartirles sus preguntas a José Luis. Por lo menos mi última pregunta, José Luis, tiene que ver ah, con más o menos algo parecido que estabas comentando ahora. Por ejemplo, yo siempre he creído que una mala teología nos va a llevar a una mala práctica de fe, un mal entendimiento de cómo es Dios y cómo trabaja Dios en nuestra vida nos va a llevar a una mala práctica de eso que creemos. Son muchas veces, además de aprender a establecer límites y decir que no cuando no podemos hacer ciertas cosas, y luego darnos cuenta que al decir que no en estos ambientes tóxicos se le echa la culpa a la persona, diciendo entonces que son malos o le responden como que, el que no sirve, pues no sirve. La pregunta concreta es, ¿cómo pueden los miembros de una iglesia discernir entre un liderazgo espiritual saludable y uno que utiliza tácticas de manipulación para ejercer control sobre esa congregación o sobre su congregación? Y yo creo que va atada a lo que él nos dijo de las sectas. 100%. Sí, sí. Mira, cómo distinguir esa diferencia entre un liderazgo saludable, espiritual y un liderazgo manipulador? Em, Alguien dijo que quien constantemente tiene que recurrir al poder es porque perdió la autoridad. La diferencia entre poder y autoridad es que el poder impone, la autoridad influye. El poder empuja o arrastra, la autoridad deja huellas y como alguien dijo, es más fácil seguir huellas que obedecer órdenes. ¿Cómo distinguir entonces? Uno de los síntomas más claros es, presta atención a los hechos, a los actos del líder, mucho más que a sus palabras. Fijaos, el liderazgo genuino, por ejemplo, se ve en esa pesca milagrosa que aparece en Juan capítulo 21, donde dice que había unos pescadores, en concreto eran 6 más Pedro, y dijo Pedro, voy a pescar. Y dijeron los demás, vamos nosotros también contigo. Eso es liderazgo, damas y caballeros. El líder influye con su ejemplo. El, el líder nocivo o tóxico lo que hará será enviarte a pescar, pero él se quedará cómodamente en su oficina. Entonces, mira muy bien lo que hace mucho más que lo que dice. Luego, la persona que constantemente tiene que estar recordándote o te recuerda con demasiada insistencia, yo soy el ungido de Dios, yo soy la persona establecida por Dios. Mira, como dije antes, y disculpadme que lo recuerde, 43 años de pastorado a mí no me autorizan a demasiadas cosas, pero sí me han permitido ver algunas, o me han permitido asumir algunas verdades inconmovibles. Por ejemplo, la unción de Dios no hace falta reivindicarla, se reivindica sola. La unción de Dios yo no tengo que declararla, o la tengo o no la tengo. Cuando alguien tiene el sello de Dios, no necesita del autobombo ni de la autopromoción. Esa unción, ese sello de Dios se proyecta. A mí me preocupa mucho cuando veo a personas demasiado inquietas por mostrar sus credenciales. Es que yo soy o yo fui nombrado o este pastor amigo que de pronto su siguiente correo electrónico ya no viene firmado como Pastor Pérez, sino como Apóstol Pérez o como Arcángel Pérez. Mira, estoy convencido de que la persona usada por Dios es extraordinariamente sencilla y por eso es sencillamente extraordinaria. A mí lo que me cautiva de un líder no son sus títulos, no son sus honores, no es el volumen de su voz, sino la humildad que pueda desprender. La gente genuinamente grande es genuinamente humilde, porque grandeza
es saber mantener la humildad. A veces nos equivocamos pensando que por gritar más alto tenemos más autoridad. La unción es mucho más que transpiración. La unción es mucho más que gritar mientras sudamos copiosamente. No eleves el volumen de tu voz, eleva el argumento de tus palabras. No son los truenos los que fertilizan la tierra, es la lluvia fina y silenciosa. Por eso, la mejor manera de distinguir a un líder manipulador es, está dando ejemplo, ejemplo de sencillez, ejemplo de integridad. Luego, mira, un líder con el sello de Dios no confunde discrepancia con deslealtad. Por favor, toma nota de esto. Discrepar de tu líder es tu derecho. Tienes el derecho de pensar de manera distinta. Y el líder que genuinamente lo es, verá que el hecho de que tú pienses diferente a él no es una amenaza para él, es una riqueza. Porque si dos personas piensan exactamente igual, una de las dos sobra. Dos opiniones son un criterio enriquecido. Ahora, claro, dos visiones es una división, pero cuando nosotros tenemos la clara visión de servir a Dios, extender su reino, edificar la iglesia, eso es la visión. Ahora, ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo extender su reino y cómo edificar la iglesia? Tú y yo podemos pensar de manera diferente. Escucha, si tu líder no admite tu discrepancia, cuidado, ponte en guardia. Si tu líder no te permite decir no sin sentirte culpable, ponte en guardia. Tienes el derecho a ser tratado con respeto. Tienes el derecho a discrepar. Tienes el derecho a decir no sin sentirte culpable. Tienes el derecho de cuidar a tus hijos y de cuidar tu matrimonio sin sentirte culpable. Quien te diga, y en esto quiero ser determinante, quien te diga servir a Dios es más importante que cuidar tu familia, te está engañando, te está engañando. Yo quiero ser un excelente esposo y un excelente padre. No lo soy, quiero llegar a serlo. Y si yo tuviera que elegir entre ser un buen pastor o un buen esposo, elegiría ser un buen esposo. Si tuviera que elegir entre ser un buen pastor o un buen padre, me quedo con ser un buen padre. Pero gracias a Dios no tengo que elegir. Se puede servir en el pastorado con dignidad y ser un buen esposo y un buen padre. Así que si te obligan a descuidar tu familia o tu trabajo porque tienes que estar siempre allí sirviendo, ese no es el camino. Ese no es el camino. Protégete, cuídate. Me encanta, Dios mío, esto ha estado espectacular. Yo no sé ustedes, pero esto ha sido un manjar, esto ha sido exquisito. José Luis, antes de mi última pregunta, voy a adelantar solamente dos preguntas del público que nos han hecho, para entonces dejar la mía para el final, porque creo que la mía es menos importante que lo que ellos han escrito en el chat. Muy bien, muy bien. La primera pregunta la respondiste en parte, así que la parte que te voy a hacer es cómo ayudar a alguien que está siendo manipulado dentro de la iglesia, yo siendo líder de esa iglesia. O sea, supongamos que alguien viene a donde mí y me dice, Sarinet, me siento manipulada por Carlos. ¿Cómo yo, siendo líder dentro de la misma iglesia, puedo ayudar a esa persona que me está diciendo que está siendo manipulada por otro líder dentro de la misma iglesia? Muy bien.
Mira, en este caso, lo que comparto no puede ser extrapolado a cualquier caso, eh, porque lo fundamental primero es conocer con todo detalle posible por qué esa persona se siente manipulada. Es decir, lo primero es diseccionar el alma de esa persona. Eh, a ver, cuéntame, ¿por qué crees que te están manipulando? Porque mira, como pastor también me di cuenta de que a veces y lo digo con todo cariño, pero también con determinación, hay miembros de iglesia que tienen la piel tan fina, que en cuanto no les das la razón en todo, sienten que les estás manipulando. Es decir, hay actitudes que no pueden ser toleradas en una iglesia porque van a dañar al cuerpo de Cristo. Y esas actitudes han de ser corregidas, contrastadas, neutralizadas. Por ejemplo, el chisme, la murmuración. Hay personas que se creen con derecho de opinar de todo y de todos. Y en cuanto tú le dices, mira, murmurar no es saludable, no debes hacerlo, no murmuréis, dice el apóstol Santiago. Ellos dicen, estás quitándome la libertad de expresión. No, tú puedes decir lo que quieras siempre y cuando tu libertad de expresión no esté dañando y perjudicando a otros. Ahora, si lo que yo constato es que efectivamente hay actitudes manipuladoras que están perjudicando a un miembro de la iglesia, creo que lo saludable y lo conveniente es hablar con el resto del liderazgo. Es decir, trasladar esa inquietud que a mí me trasladaron, trasladarla al resto de personas que pueden estar incurriendo en esa actitud manipuladora. Hacerlo con respeto, hacerlo con transparencia, hacerlo con honestidad. Si esas personas son personas con un espíritu enseñable, con un espíritu cristiano, creo que podemos hacer un gran bien. Ahora, si yo encontrase una firme oposición a mi punto de vista y, un deseo, una actitud de mantener ese espíritu manipulador en el resto del liderazgo, habría que seguir dando pasos para proteger al miembro de iglesia. Súper. Nunca, nunca digas en primera instancia a un miembro de iglesia, márchate de aquí. No es el primer paso. Es un paso que tal vez haya que dar, pero no debe ser el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es intentar sanar la iglesia. Y si la iglesia se empeña en no sanar, entonces tenemos que proteger al miembro de iglesia. Excelente, excelente. Carlos va a compartir la segunda pregunta y luego cerramos con la que yo tengo y las que se hayan escrito luego, que no tengamos el tiempo para contestar, no hay ningún problema. Yo se las voy a hacer llegar a José Luis de todas formas, a ver si de alguna forma él nos puede dar respuesta Ujú. y les compartimos la respuesta a ustedes, ¿ok? Pregunta Estefanía Menéndez. Dice, lo que han expuesto son manipulaciones fuertes, pero podrían hablar de alguna manipulación más sutil, como por ejemplo, si usted no participa de tal cosa o no asiste, no está comprometido con esta congregación o con la visión o misión de esta congregación, haciéndote sentir culpable o haciendo lo imposible para participar y quedar endeudado por pedir dinero para participar y cosas así. Wow. Sí, sí, yo creo que en alguna medida sí que hemos abordado esa temática, pero me parece muy importante subrayarla y agradezco mucho a Estefanía por ponerlo sobre la mesa. Mira, lo he comentado y lo repito. Debes utilizar y debes administrar tu tiempo, tu energía y tus finanzas, dando una saludable proporción a todo lo que necesita. Mira, si tú tienes hijos pequeños, debes atender a esos muchachitos, a esos bebés, debes atenderles, debes darles el tiempo y posiblemente eso va a implicar que al menos durante un tiempo no puedas participar de todas las actividades de la iglesia.
Un pastor o pastora saludable comprenderá eso, te animará a volcarte en la crianza, en la educación de tus hijos. Si tu matrimonio está atravesando por un periodo difícil y necesitas invertir más tiempo en ese matrimonio, tal vez un sábado no puedas ir a la actividad especial que organiza la iglesia, sino que necesitas ese sábado estar a solas con tu cónyuge para hablar, para conversar, para pasear. Hazlo con absoluta libertad. Respecto a la economía, mira, creo que debemos apoyar con todo el entusiasmo, la energía y la ilusión a la iglesia, a los proyectos de iglesia. Vuelvo a decir, creo que la iglesia se sostiene por la gracia de Dios por encima de todo, pero también por la fidelidad de sus miembros. Y yo ofrendo y diezmo, pero lo que nunca haré será pedir a una persona de la iglesia extorsionando que incurra en unos gastos que no puede, basándose en mi fe, porque si tú das 100, Dios te va a devolver 400. Nunca haré eso. Primero porque la persona va a ofrendar esperando que Dios sea un banco que multiplique ese ingreso. Y Dios no es eso, es mucho más que eso. Entonces, usa de toda la libertad. Mirad, me gustaría, creo que la clave está en esto. Me gustaría poner este broche a las preguntas que han surgido. Como los autores sabemos que solo tenemos la garantía de que el lector va a leer la primera página del libro, lo otro puede que sí o puede que no. Por eso es que yo a veces tardo más en escribir la primera página que en escribir todo el libro. Y en la primera página pongo lo que quiero que recuerden siempre. Aquí en Manipulación Tóxica escribí esto para arrancar el libro. Cuando comienzas a amarte, el mundo empieza a quererte. Solo al ser consciente de lo que vales, buscas lo que mereces. No persigas a nadie, ni un amor, ni una amistad, ni una posición. La energía que derrochas procurando el aprecio de otros, inviértela en amarte. Verás qué prodigiosos resultados obtendrás. Y alguno me preguntará, ¿eso no es orgullo? Amarte, mira, el amor propio no es orgullo, el amor propio es sabiduría. Así abro este libro, pero mira, lo cierro con estas palabras. Alguien, lo estoy parafraseando, alguien se acercó y preguntó a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Mira, el judaísmo llevaba siglos de evolución. Había miles de pergaminos conteniendo toda la Torá, toda la ley. Los 605 mandamientos de la Torá, la evolución del judaísmo los había convertido en miles y miles y miles. Alguien se acerca a Jesús y le dice, dime uno, solo uno de los miles, el más importante. La Biblia no dice que Jesús titubeara. Creo que Jesús contestó de inmediato y dijo, el más importante de los mandamientos es este: ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate lo que dijo luego. En esto se resume toda la ley y los profetas, en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjame que te explique esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es solo un mandamiento, es una profecía. No podrás amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Tienes que amarte a ti, tienes que respetarte, porque cuando comienzas a amarte, el mundo empieza a quererte. Cuando te amas de verdad, vas a darte cuenta de que no admites imposiciones caprichosas, manipulaciones arbitrarias, personas tóxicas que te dañan, no las admites. Por eso, acércate al corazón de Dios, siente cuánto te ama Él
y al ver cuánto te ama, comenzarás a amarte tú también. Ese es el camino a la libertad. Bello, qué hermoso, José Luis. Luego de haberte escuchado, la pregunta que yo tenía para el final no la voy a hacer porque considero que hay una que es mucho más importante que la mía. La mía es más bien un gusto, que yo quería hacerte esa pregunta por tener ese gusto de escuchar tu respuesta, pero yo creo que yo Puedes te puedo hacerlo. hacer. Si nuestros oyentes, si quienes nos acompañan aquí, si esta familia que nos acompaña dispone de 3 minutos más, yo gustosamente la respondo. No hay Ok, ningún problema. perfecto. Pues voy a hacerte, lo que voy a hacer es que hay una específicamente de Dimari Donatiu, si me permites, hacerte esa pregunta primero. Por Y luego favor, termino con la mía. Es que esta de Dimari la considero más importante que la mía. lo que sí. Dimari Adelante. nos dice, José Luis, cómo se debe manejar correcta y sanamente la salida de una iglesia que practica la manipulación. Yo creo que eso es una pregunta súper importante porque muchas veces, si no sabemos cómo manejar la salida de una iglesia que nos ha herido, que nos ha manipulado, pues nosotros a veces nos vamos con llenos de culpa, pensando, pero yo fui el que lo hice mal, o quizás, no sé, lo debía haber hecho de esta otra forma. ¿Cómo se maneja esa situación? Y luego la última pregunta, porque ya hay muchas más preguntas y no nos va a dar tiempo. Mira, pues voy a intentar ser muy concreto. Creo que me he extendido mucho en las respuestas, pero necesitaba vaciar mi corazón. Dimaris, gracias por esa pregunta. Muy, muy, muy importante. Mira, a la hora de abandonar un lugar donde yo percibo que no me están construyendo, sino destruyendo, debo intentar hacerlo como tú muy bien has dicho, de manera elegante, cristiana, con respeto. La persona que va a salir debería, debería hacerlo con toda honestidad. Mi sugerencia sería: pide un encuentro, una reunión con el líder, con la líder. En la medida de lo posible, no vayas tú solo o tú sola, hazte acompañar de una persona de tu confianza para que pueda ser testigo de lo que allí se va a hablar, para que pueda también apoyarte si tu ánimo decae. Y allí expresa, no con un tono acusatorio, sino simplemente expresa cómo tú te estás sintiendo. Es muy diferente decir me siento manipulado a decir a alguien eres un manipulador. Yo no voy a etiquetar a la otra persona, yo simplemente voy a expresar cómo yo me siento. Es muy distinto decir, mira, siento que me falta la paz y la libertad, a decir a alguien, me ha robado la paz o me ha robado la libertad. Entonces tú expresa cómo te sientes y luego di tranquilamente que por esas razones tienes que buscar otro lugar donde seguirás sirviendo a Dios, porque lo que yo te ruego es que a la hora de salir de un lugar, de una iglesia, donde tal vez se te pueda haber dañado, por favor, no te quedes a la intemperie. No te quedes en el aire, del mismo modo que el árbol necesita de la tierra para vivir, el pez necesita del agua, nosotros necesitamos también de un hábitat espiritual. Así que busca un lugar, preferiblemente antes de abandonar el primero, pero si no lo hubieras encontrado, hazte acompañar de un mentor, de una persona. Sería muy interesante también, si te lo permiten, despedirte públicamente de la iglesia. Utiliza 3 minutos de un servicio, de un culto, para agradecer, no reprochar, sino agradecer por el tiempo que has estado allí, por todos los que te han acompañado y sin acusación ninguna, simplemente sal. Al salir de una iglesia, intenta salir tú, y si estás casado y tienes hijos, tú y los tuyos, pero no te lleves a nadie más, no te lleves a nadie más. Cada uno deja que el Espíritu de Dios trabaje con él.
No conviertas tu salida en una división de la iglesia. Y si no te permiten utilizar el púlpito para despedirte, no utilices el teléfono para llamar a los demás y decir me voy por esto, por esto y por esto y por esto. No lo necesitan. Quien te conoce y te ama no necesita tus explicaciones. Quien no te ama no le serán suficientes nunca tus explicaciones. Tal vez pide permiso para entregar una carta al pastor o al consejo de la iglesia y que lo lean. Una carta de agradecimiento, de agradecimiento. Creo que esa es una forma saludable. Debo advertir, y por favor permíteme que tome 2 minutos para esto, debo advertir que cuando una iglesia realmente es tóxica y manipuladora, normalmente van a aplicar primero la ley de la acusación y luego la ley del silencio, el látigo el hielo del silencio. Van a pedir que nadie hable contigo, que nadie se comunique contigo. Eso no significa que tú estés en maldición. Eso no significa que tú hayas hecho mal. Significa simplemente que hay actitudes sectarias que pueden perjudicarnos. Y dicho esto, quiero dejar también bien en alto lo siguiente. Por cada iglesia tóxica o manipuladora que hay miles y miles de iglesias saludables, sanas, que no son el cielo todavía. Todos en la iglesia, mira, la iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado. Es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Todos somos ángeles fieramente humanos. Las ovejas mordemos también. Por eso no esperes una iglesia perfecta, pero es verdad. Hay iglesias tóxicas, las hay. Hay iglesias sanas, muchísimas, miles y miles, gracias a Dios. Gracias, José Luis, gracias. Y ahora sí nos acercamos ya al final, pero yo tengo la pregunta mía, que es la pregunta es una pregunta que yo tengo desde que empecé a leer a José Luis. José Luis, no me la tienes que contestar, pero la voy a hacer, la voy a hacer. En este libro específicamente de manipulación tóxica, se mencionan en algunas 3 ocasiones la palabra vino o descorchó una botella de X cosa, etcétera. En el Sí. contador de historias mencionas un albariño. En ¿Has varios, probado el albariño alguna vez, Sarinet? sí, y tengo una aquí ahora mismo. Es un vino delicioso, delicioso. Vino blanco. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta es, en muchas comunidades de fe, no tan solo es con el vino, pero la pregunta es, ¿será que beber vino es pecado? Y hago la pregunta porque en muchas comunidades de fe, el maquillarse, arreglarse es pecado. El beber vino es pecado. El hacer X, Y, Z cosa es pecado. Y sé que todo tiene que ver con un contexto cultural, pero me gustaría tu respuesta y ya con esto nos vamos. Mira, la pregunta tuya concreta era, ¿crees que beber vino es pecado? Tú me preguntaste y yo respondo, no, rotundamente no, no es pecado. Ahora, mira, yo te digo algo, es bien cierto que yo en mis libros intento incorporar la cultura española, porque soy un escritor español y por eso hablo tanto de, no lo menciono muy a menudo, pero sí que en ocasiones incorporo que estaban tomando una carne con un vino tinto o estaban tomando un pescado con un albariño, que es el vino que va idóneo para el pescado. También menciono mucho el café. Y mira, en el contador de historias, perdón, en el libro Lunes con mi viejo pastor, que agradezco al pueblo boricua, a los puertorriqueños, tanto porque allí fue un libro extremadamente leído. El lunes, como dijo Pastor, incrementó el consumo de café en Puerto Rico, porque cada lunes yo tomaba un café. Pero yo puedo, cuando yo voy a Puerto Rico o cuando voy a otro país de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, México, no tomo nunca una gota de vino. Cuando estoy en España puedo pasar semanas
sin beber un poco de vino. Pero hay momentos en que tomo una carne a la brasa, a la parrilla, y yo sé que tomar un poquito de vino tinto realza e incrementa el sabor de esa carne. El jamón, jamón ibérico, tenéis que venir a España aunque solo sea para probar ese jamón ibérico. Si lo acompañas de un poquito de vino, le va a realzar el sabor. Jamás he consumido una cantidad de vino como para dejar de pensar con claridad. Creo que el alcohol cuando se toma inmoderadamente es un peligro tremendo, pero creo que el saber adaptarte al entorno cultural es algo maravilloso. Me he llevado la grata sorpresa de estar, por ejemplo, con un pastor o pastora de iglesias en Puerto Rico y llevarme la sorpresa de que me invitan a comer a su casa y ponen en el centro de la mesa una botellita de vino español. Me parece súper elegante por parte de ellos. Yo nunca pediré eso, nunca lo pediré, pero creo que hay algo maravilloso en saber adaptarnos a la cultura. No voy a entrar en la discusión de si cuando Pablo le recomienda a Timoteo toma un poco de vino por causa de tu estómago. Obviamente, si el vino tiene una pequeña cantidad de alcohol que es antiséptica y que mata bacterias en el estómago. Por eso se le recomendaba a Timoteo, ¿no? Porque era algo curativo. Pero no voy a entrar. Hay personas que piensan de manera distinta. Creo que todos tenemos el derecho de pensar y no voy a manipular tóxicamente a nadie para que beba una copa de vino. Me encanta, José Luis, gracias. Y a todos los que están conectados, le hago esta pregunta a José Luis, porque de hecho en Unrecognized Church, que es la comunidad de fe que Carlos y yo fundamos en Miami y que ahora por pura gracia inmerecida de Dios vamos a fundar en Puerto Rico este próximo 23 de marzo, para la gloria de Dios solamente. Tenemos un Bible and Wine Book Club, o sea, tenemos un book club para chicas en donde discutimos libros, extraemos verdades cristocéntricas y una vez al mes nos conectamos con una copita de vino a discutir este libro. Entonces hago esa pregunta porque obviamente venimos desde Miami para Puerto Rico y todo lo que estamos haciendo en Miami lo vamos a seguir haciendo en Puerto Rico y obviamente aquí en Puerto Rico todavía nuestra cultura latinoamericana está en ese aspecto un poco centrada en que hacer X o Y cosa es un pecado de que te va a llevar el diablo y eso está mal. Y nada, por eso es que le hice la pregunta a José Luis. Carlos, no sé si puedes despedir a José Luis y darnos los anuncios de Unrecognized Talks. Y con esto nos vamos. Gracias, José Luis, por tu tiempo. Y Carlos, ¿estáis entonces en Puerto Rico? ¿Habéis establecido una iglesia en Puerto Rico? ¿En Sí, dónde? ¿En qué cuéntale. parte? ¿Cómo? ¿En qué parte de Puerto Rico habéis establecido la iglesia? Estamos estableciendo la iglesia en Luquillo, Puerto Rico, eso es en el noreste de la isla, un Sí, sí. poquito cerca del área metropolitana, como unos 45 minutos de la capital de San Juan, hacia el este. Así que ahí este domingo 23 de marzo a las 4:30 de la tarde vamos a comenzar los servicios. No va a ser en un templo así, en una estructura, va a ser al aire libre, va a ser en una playa. am, y Qué estamos, bueno. sí, estamos tratando de hacer algo bien, bien bonito, si Dios permite. Así que es una experiencia, definitivamente. Un Me reto, pero animo, me también animo. una bendición. Leí que alguien preguntó ahora mismo cuándo va José Luis a Puerto Rico. Dios mediante, en el mes de julio y en el mes de agosto. Y será una bendición el poder vernos por allí, sea en la playa o sea en el templo, pero poder De disfrutar. una, definitivamente vamos a trabajar con eso. Así que José Luis, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros siempre tanta sabiduría, tanta palabra directamente del cielo. Así que amigos y amigas, recuerden entonces también que el libro de manipulación tóxica de José Luis Navajo está disponible en, yo me atrevería a decir, en casi todas las librerías en Puerto Rico, al igual que todos los demás libros, parte de la colección de libros de José Luis. Puede adquirirlo por allá, es una lectura definitivamente necesaria para este tiempo y especialmente un tiempo donde hay tanta información y a la misma vez
desinformación a través de redes y de tantos otros medios de comunicación. Así que definitivamente 100% recomendado. Como le estábamos comentando, este domingo 23 de marzo comenzamos con nuestro primer servicio aquí en Unrecognized en Luquillo. Va a ser a las 4:30 de la tarde. Lo único que le pedimos, si piensa o planifica asistir, es que se registre. Este registro no es para pedirle nada. No. Es simplemente para saber cuántas personas van a asistir para poder prepararnos, llevar algunos entremeses, agua, etcétera, y poder tener una contabilidad lo más exacta posible para compartir con ustedes. Algo bien importante, si usted asiste a otra iglesia, no lo queremos ver en Unrecognized. O sea, estamos diciendo esto porque no queremos sacarlo de una iglesia para Exacto, Unrecognized. exactamente. Simplemente, si tú estás buscando una comunidad de fe en donde congregarte porque no has encontrado alguna, estamos haciendo esto ahora en Puerto Rico. Ujú. Miami sigue operando con los líderes que se quedaron allá. Carlos se llama Carlos, yo me llamo Sari. Aquí no hay títulos por encima de nuestro nombre. A mí me llamaron Sarinet Caraballo cuando nací y así nos llamamos en la comunidad de fe, independientemente de las funciones pastorales que ejercemos. Pero queremos verla decirles esto porque venimos de aprender y poner en práctica, queremos poner en práctica lo más saludablemente posible una comunidad de fe en donde todos seamos iguales y en donde quien en realidad tiene la autoridad y quien en realidad nos debe guiar a todos, incluyendo a Carlos y a mí, que somos imperfectos, cometemos errores y tomamos vino, es Cristo Jesús. Así que si tú no tienes nada que hacer, vives cerca del área este, no te congregas en otro lugar, te invitamos este 23 de marzo. Yo creo que hasta aquí. Sí, perfecto. Gracias a todos y a todas, José Luis, nuevamente gracias por su Un tiempo abrazo y muy por la grande. disponibilidad. Un Un abrazo. abrazo, bendiciones Bendiciones. Chao. familia, nos vemos. Vamos a ver si puedo tomar una foto antes de, no sé cómo puedo cambiar esto para tomar una foto de todos los que estamos View. aquí en View. Ay, aquí estamos. Bueno, ahora sí, en 5, 4, 3, 2, 1. Ya la tenemos. Ahora sí. Gracias, nos vemos. Un abrazo, familia. Bendiciones.